Mi trabajo en esta tierra es manipular la energía. Tengo esa capacidad de manipular la energía. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué crees lo que crees? ¿Quién crees que sos? ¿Por qué crees que sos eso que crees que sos? Dios no juzga. Porque se te tiene que abrir el cerebro a la mitad y decir, ok, viví toda mi vida creyendo que era una persona que no era. Esto no lo enseñan en ningún lugar. Con esa metodología van midiendo tus capacidades y tu inteligencia. Y con eso van determinando si sos valioso o no. Ese castigo es una vocecita que está acá toda tu vida diciéndote todo lo que estás haciendo mal, lo que no sos, lo que no haces, lo que hiciste bien, lo que hiciste mal, lo que no pudiste hacer. Un campo energético que está contenido dentro de un cuerpo que, según la frecuencia vibratoria en que se encuentre, entonces vas a salir ahí afuera a crear tu realidad. Bueno, bienvenidos a todos a Hackea tu Juego. ¿Qué es Hackea tu Juego? Hackea tu Juego es un espacio donde vamos a reprogramar tu subconsciente. O sea, vamos a entrar directamente a esa información que está creando tu realidad, que tomás como verdad absoluta, pero no es una verdad absoluta porque nuestra realidad es moldeable y es creada según la información que tenemos archivada en nuestro subconsciente, principalmente por nuestro linaje, que se repite de generación en generación. O sea, nuestra familia, nuestros padres en un caso tienen una información y nosotros nacemos en una familia y esa información se reproduce. Pero esa información no solo viene de nuestros padres, sino que viene de nuestros abuelos, de nuestros tatarabuelos y así sucesivamente. Entonces tomamos como verdad absoluta y no cuestionamos. ¿Y qué sucede? Que reproducimos la misma información y la misma realidad sin cesar hasta que llega un punto que nace una oveja negra y dice, tengo que cuestionar porque mi vida no está funcionando para nada. Entonces acá nos presentamos dos ovejas negras que venimos a romper completamente el linaje, dándonos cuenta de que podemos desarrollar conciencia, que no somos robots, que vivimos según la información que nos meten y entonces no cuestionamos, sino que desarrollamos el pensamiento crítico y entonces entendimos que la vida y la realidad es moldeable, buscamos información, invertimos en mentores, invertimos en formación, invertimos en personas que tenían esos resultados que nosotros queríamos y entonces empezamos a seguir sus pasos y nuestra realidad se transformó completamente y entonces de esta forma nace Hackea tu Juego. Queremos transmitir a la mayor cantidad posible de personas cómo reprogramar esta información subconsciente para poder transformar su realidad. Buenísima intro. Bueno, por acá, Joaquín Rico y mi pareja Valentina Gómez. Entonces vamos a ser tus guías, vamos a ser esas personitas que te van a traer todo el tiempo conciencia a la mesa. Al final es eso lo que nos vibra y es ese nuestro propósito, estar acá con un sentido de contribución y de entrega al 100%. Así que Hackea tu Juego va a ser tu fuente de información para que puedas reconfigurar tu mindset, reconfigurar tu cableado mental y puedas cargar un nuevo set de creencias con nueva información, con nueva conciencia, que puedas incrementar y expandir tu nivel de conciencia para que empieces a crear una vida completamente empoderada, completamente amorosa, reforzada de nuevas creencias que realmente reafirmen la abundancia que ya sos. Entonces, bueno, ¿dónde empiezo? Si yo estoy en cero y si no sé absolutamente nada de la vida, si no he experimentado como ese famoso despertar que todos hablan y como que estoy un poco perdido, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo si, por ejemplo, me doy cuenta de que estoy lleno de creencias limitantes, de miedo, de escasez? Estoy condicionado por un montón de creencias de mamá, de papá, de mi familia. Y me empiezo yo a dar cuenta porque mis resultados siempre son de escasez. Siempre hay como un estancamiento, hay como algo que me molesta. Todo el tiempo estoy sintiendo que me encantaría tener una vida muchísimo más próspera y abundante, pero aún así intento, me esfuerzo, trabajo duro, empujo y me sacrifico y al final no tengo los resultados que veo en las redes sociales que tienen otras personas y digo, pará, ¿qué está pasando acá? ¿Qué hay acá? O sea, al final empiezo a entender que todo lo que yo estoy viendo afuera es una proyección de mi interior. Empiezo a entender un poco cómo funciona realmente la vida, o al menos empiezo a escuchar de oído un poquito de información que me empieza como a hacer sentido y empiezo a decir, ok, entiendo por dónde viene todo. Pero ahora la pregunta principal, y creo que el gran enigma de muchas personas,
¿Por dónde empiezo? Creo que es difícil saber por dónde empezar, pero si me preguntas, bueno, vale, ¿por dónde empiezo? Te empezaría diciendo que tenés que entrar en conciencia de que lo único que somos y lo único que tenemos es nuestra energía. Todo es energía. Y entonces, si yo no entro en conciencia de que soy energía, entonces no puedo partir de la base de cómo funciona la vida y todos los resultados que estoy atrayendo a mi vida. Tengo que entender que mi trabajo en esta tierra es manipular la energía. Tengo esa capacidad de manipular la energía. Entonces, mi energía va a ser lo que esté creando mis resultados. Tengo que entrar en conciencia de que de la forma en que yo elijo manipular mi energía es como va a suceder mi vida allá afuera. Entonces, según como yo vibre, voy a estar calibrando en un nivel de frecuencia vibratoria que va a crear mis resultados allá afuera. Esto no lo enseñan en ningún lugar, entonces nosotros no tenemos ni idea de que si un día nos despertamos con pensamientos tóxicos, con pensamientos negativos, con información negativa que, como te dije al principio, tenemos nosotros y además tenemos archivado de nuestro linaje, entonces por eso nuestra vida no está resultando, porque salimos ahí afuera y nos encontramos con situaciones desfavorables, con caos, con relaciones tóxicas, que se nos acercan personas y vemos que las personas están actuando de una forma que nosotros etiquetamos como mala. Vemos que las personas deberían de cambiar ahí afuera, vemos que las personas gritan, se enojan, entran en conflicto y no entiendo por qué estoy yo viendo esos escenarios y a esas personas. Y quiero decirte que sos energía. Tus pensamientos vibran, entonces si tus pensamientos están posicionados en el polo negativo de la negatividad, si tus pensamientos están posicionados en pensamientos de escasez, entonces eso es lo que vas a adherir a tu vida cuando salgas allá afuera al mundo y te pienses que el mundo está sucediendo así porque eso es por default, el mundo funciona así, pero no, acá tenés un campo energético que está contenido dentro de un cuerpo que según la frecuencia vibratoria en que se encuentre, entonces vas a salir ahí afuera a crear tu realidad. Entonces, si querés explicar un poco más de cuáles son esos pensamientos y cuáles son esos sentimientos, en qué nivel de frecuencia calibran para que la gente entienda por qué está atrayendo cosas negativas a su vida. Bueno, háganse de cuenta que somos como si fuéramos una antenita, ¿ok? Que conectamos como si fuera una red Wi-Fi, por decirte algo. Es como el teléfono móvil que tiene una conexión inalámbrica que no la ves, ¿ok? No necesitas verla para saber que conecta con algo que tampoco es, pero que está ahí para beneficiarte o para limitarte. En realidad, bueno o malo siempre es percepción. Todo es absolutamente percepción porque es neutral. Lo único que nosotros le vamos dando forma y contexto y significado a las cosas según nuestra percepción y proyección de quiénes somos. Pero pará, antes de entrar en lo mega profundo, quiero explicarte un poco más a nivel pragmático, como una forma súper sencilla de explicar para que vayas entendiendo de a poquito, si estás como en cero o estás aprendiendo todas estas cosas que son conceptos nuevos, ¿qué significa todo esto? Imagínate lo siguiente, sos como un teléfono móvil, sos un cuerpo que tiene una antenita inalámbrica y conecta con una nube de información. Esa nube de información es el campo cuántico de información colectiva, ¿ok? Es el campo de la energía colectiva y dependiendo de qué estado de conciencia calibras, vas a conectar con distinto campo vibratorio de conciencia colectiva. Esa conciencia colectiva es información porque literalmente todo es información, somos información y estamos en un campo de energía colectiva de información. De hecho, la información es energía. Entonces, imagínate que vos, a través de tus pensamientos, vibrás. Porque a raíz de un pensamiento se produce una emoción, esa emoción, esas sensaciones, empieza a generarte algo en el cuerpo que se llama vibración. A través de la vibración uno emite una frecuencia vibratoria al universo y crea allá afuera. Entonces, partiendo de la base de los principios básicos,
Nosotros tenemos que entender que atraemos a nuestra vida aquello que somos. Atraemos a nuestra vida aquello que vibramos. Entonces, como vibramos, atraemos. Te pregunto como para que se entienda un poco más. Por ejemplo, si estoy experimentando miedo, ¿cómo me encuentro en el nivel de conciencia? ¿Cómo me posiciono si experimento miedo o vergüenza, por ejemplo? Ok. Cuando uno experimenta miedo, lo primero que hace es emitir, es generar, es vibrar una frecuencia, ¿ok? Cuando uno calibra el miedo, aproximadamente creo que está calibrando en 100 Hz. Y todo es energía y todo se basa en una tabla que luego más adelante te vamos a mostrar como para ir de a poquito. Pero esa tabla te está mostrando los niveles de calibración de la conciencia o los niveles de calibración de las emociones. Las emociones generan esas vibraciones y esas frecuencias, entonces calibran en ciertos hertz. Entonces, cuando nosotros vibramos el miedo, lo que atraemos es más de lo mismo. Es una situación que genera y reafirma más de ese miedo. Cuando nosotros estamos en negatividad, por ejemplo, empezamos a ver todo gris. Empezamos a ver todo oscuro en la vida. Empezamos a ver todo con ojo de negatividad. Y cuando uno tiene pensamientos negativos, es mucho más fácil que genere un segundo pensamiento negativo, un tercero, un cuarto, y toda la narrativa mental empiece a llevar a eso. Empiece a generar un patrón de pensamientos negativos que se retroalimenta y todo empieza a vibrar en esa frecuencia. Entonces, seguramente, si conoces a alguna persona que es muy negativa, le pasen cosas malas todo el tiempo. Bueno, esto es justamente lo que te tratamos de explicar. Todo es energía. Y como está todo el tiempo reproduciéndose en su cabeza un patrón de pensamientos negativos, ese diálogo interno está generando una frecuencia vibratoria y esa frecuencia vibratoria está atrayendo a su vida más de lo mismo. Seguramente también conoces una persona que es hiper optimista y alegre y confiada y con certeza y con confianza y qué sé yo. Y esa persona está irradiando amor, está irradiando una energía súper positiva. En vez de estar vibrando en 100 como calibra miedo, más o menos, va a estar vibrando en 500, 540, 550 Hz. Entonces, seguramente a esa persona le pasan cosas muy buenas. Y todo el tiempo está como recibiendo bendiciones o personas increíbles que llegan a su vida o nuevas oportunidades. Y como que las puertas se van abriendo. Bueno, ¿qué es esto? Es justamente lo que te estamos explicando. Es la persona conecta como si fuera una antenita con un campo de conciencia y de información colectiva que calibra en esa frecuencia. Por eso lo que vos vibrás atraes. Lo que sos, vibrás. Y lo que vibrás atraes a tu vida. Por eso, si yo soy una persona que todo el tiempo está en la negatividad, yo voy a conectar con un campo de información colectiva, de creencias, de pensamientos y de información de miedo y de negatividad y de escasez. Y como conecto con ese campo de información, yo estoy todo el tiempo reproduciendo en mi mente todo lo que hay contenido en esa nube de información colectiva. Digámoslo de esa forma. Si me pasa al revés, de que soy una persona hiper optimista, alegre, que siente paz, que siente dicha, que siente una vibra súper elevada, entonces mis pensamientos no van a ser de ese calibre vibratorio, de esa frecuencia. Por ende, yo voy a conectar con otra nube de información o otro campo colectivo de información que va a estar sintonizado en la misma frecuencia vibratoria. Por ejemplo, voy a tener pensamientos mucho más optimistas, mucho más alegres, mucho más entusiastas, mucho más amorosos y mucho más expansivos en cuanto a frecuencia vibratoria. Por eso, las personas que vibran alto atraen cosas muy hermosas en su vida. ¿Y vas a decir algo? Sí, iba a decir que para que lo entiendas de una forma más pragmática, básicamente vamos a estar adhiriendo nuestro campo energético, o sea, nuestro cuerpo, a ese campo colectivo de conciencia. Entonces, según el nivel de la conciencia en que yo esté vibrando, es el nivel de conciencia en el cual me voy a posicionar y en el cual mi vida va a suceder. Entonces, aunque vos no lo veas y aunque sea un campo invisible, en realidad después sí lo vas a ver, porque es el entorno en el que hoy mismo te estás posicionando y en el entorno en que hoy está sucediendo tu vida. Total. Entonces, cuando vos
quizás en este momento, depende del nivel de conciencia que hoy te encuentres, podés entenderlo o todavía no lo puedes entender. Pero si vos haces el ejercicio de empezar a cambiar tus pensamientos y tu forma de percibir la vida, te vas a dar cuenta de que vas a empezar a alejarte del entorno en que hoy estás y quizás te toque mudarte de país. Quizás en ese cambio de país esté significando que vos cambiaste tu frecuencia vibratoria. Y al cambiar tu frecuencia vibratoria, tu cuerpo instantáneamente, sin esfuerzo de tu parte, va a adherirte al nuevo campo vibracional. Entonces, según el nivel de conciencia que vos estés eligiendo que tu vida suceda, es donde vas a transportar tu cuerpo y entonces tu cuerpo se va a adherir a ese nuevo campo colectivo de conciencia. Entonces quizás si vos estás hoy en un entorno que es contraproducente para lo que en realidad querés que sea tu vida, si estás en un entorno de escasez, de pobreza, de insuficiencia, de pensamientos negativos, de caos, de conflicto, lo que tenés que hacer es cambiar vos, porque cuando vos cambies, entonces aunque no pongas esfuerzo, porque esto no sucede por esfuerzo, esto sucede por atracción, por magnetismo. Entonces yo me voy a magnetizar a ese campo colectivo donde esté vibrando la misma frecuencia vibratoria. Quizás hoy, si estás en un entorno de personas X, entonces es porque tu frecuencia vibratoria, tu nivel de conciencia está magnetizando eso. Si vos reseteas eso, vas a cambiar tu realidad sin esfuerzo de tu parte porque es como te digo, te adherís a un nuevo campo. Entonces vas a cambiar tu entorno, tus relaciones, tu trabajo quizás. O sea, siempre lo que hacemos es entrar en modo víctima y el victimismo es lo que nos hace no darnos cuenta de que estamos nosotros posicionándonos en un campo de conciencia según quién elegimos ser en la vida. Total, siempre estamos como ser humano, Como ser humano acostumbramos a estar todo el tiempo enfocando nuestra atención en el problema porque nos enseñan de esa forma. ¿Por qué nos enseñan de esa forma? ¿Por qué aprendimos todo el tiempo a estar en la negatividad? ¿Y por qué se nos es más fácil ver lo negativo que el lado bueno o el optimismo? Porque nos criaron en base a castigos y recompensas. Entonces, cuando éramos chicos, si nos portábamos mal, según el adulto, entonces había un castigo para nosotros. Y ese castigo nos marcaba una nueva regla en nuestra vida. Nos marcaba un marco territorial. O sea, si te pasas esta línea, entonces ¡zas! Castigo. Sea verbal o sea a nivel físico. Ese castigo estaba para determinar una línea, ¿verdad? Y generalmente vos no entendías si eras chico por qué te estaban pegando, por qué te estaban diciendo... porque te estaban rezongando o poniendo en penitencia o en la forma en que te hayan educado, pero sí sabías que lo que habías hecho estaba mal y no se podía repetir, entonces no querías repetir la violencia o recibir el castigo, sea cualquier tipo de castigo, entonces buscabas acercarte al placer. Entonces nos educan, y a nivel como humanidad, esto es el sistema, la Matrix, te educa para que vos te alejes del dolor y te acerques al placer. O sea, evites sentir dolor y equivocarte para acercarte a la recompensa, ¿ok? Entonces uno va aprendiendo y va archivando todo esto en su subconsciente. Entonces cuando uno fracasa o cuando uno se equivoca, ¿qué pasa? Se siente culpable. Cuando uno se equivoca o dice algo o comete algún error, entonces se da como autopalo, ¿no? O sea, te empezás a autocastigar a vos mismo a través de juicio interno, a través de castigo verbal, no verbal, psicológico, porque es de la forma en como vos aprendiste a construir carácter y a ser una persona que es buena persona. Entonces, todo el tiempo empezamos a acercarnos al placer y alejarnos al dolor, y esto nos lleva todo el tiempo a buscar constantemente el placer instantáneo y cortoplacista o momentáneo. Entonces, cuando uno se va haciendo grande, va entendiendo cómo está programado para pensar y para operar, actuar en la vida. Entonces se da cuenta de que fue criado en base a castigos y recompensas, y eso hace que inconscientemente esté buscando constantemente la aprobación del entorno. Constantemente está buscando la aceptación y la aprobación o la validación
del referente que está enfrente, o de las personas, o del círculo social, lo que sea, porque vos, no solamente tus padres te criaron en base a castigo y recompensas. Vos en la escuela, o en el liceo, o en la facultad, o en la universidad, estudiabas y hacías exámenes y se lo dabas a una persona X para que esta persona te aprobara o te validara si lo que vos sabés o lo que tenés acá es correcto o es incorrecto. Y con esa metodología van midiendo tus capacidades y tu inteligencia. Y con eso van determinando si sos valioso o no. Entonces, es re loco pensarlo, pero en la escuela seguramente, si te iba mal en matemáticas y eras de los peores en matemática, entonces te tildaban como que eras una persona poco inteligente. ¿Cómo se mide esto? ¿Cómo se mide la inteligencia? Es muy subjetiva, pero te criaron y te reprogramaron para que vos inconscientemente pienses eso. ¿Qué pasa con esto? Que se va moldeando una identidad de insuficiencia, de infravaloración, de no merecimiento, de poco valor. ¿Ok? Entonces vas construyendo una identidad de vos mismo, de vos misma, con la cualidad o la peculiaridad de que todo lo que vas haciendo o todo lo que haces en tu día a día es para que de alguna u otra manera recibas la aprobación del que está enfrente y que la validación personal, tu autovalor, o sea, tu autoestima, se la dejes a otro, se la dejes en manos de otro. Que alguien pueda determinar qué tan valioso sos o que alguien determine por vos si realmente sos una persona valiosa, importante, inteligente, o que lo que haces está bien o está mal. Entonces, esto es lo primero que tenés que entender, porque se te tiene que abrir el cerebro a la mitad y decir, ok, viví toda mi vida creyendo que era una persona que no era. O que sí soy, porque en realidad construí esa identidad en base a lo que me dijeron y en base a mi percepción de quién era yo. Entonces, en un momento me doy cuenta de que esa identidad yo la construí y que en cualquier momento la puedo cambiar. Y que estoy a una decisión de distancia de cambiar quién soy y quién le estoy diciendo al mundo que soy. Total. Entonces, al final, empezás a entender que la única persona que te tiene que validar sos vos misma o vos mismo. La única persona que te puede juzgar. ¿Quién puede ser? Yo te pregunto, vale, si hablamos de Dios, el universo, como lo quieras llamar, ¿juzga? ¿Pone juicios? No puede juzgar porque es amor incondicional. Y entonces el amor incondicional no pone juicios. El único que puede poner juicios es la mente y el ego. O sea, la identidad que te creaste y la identidad que se crea el mundo entero individualmente, como somos personas individuales, pero en realidad Dios no juzga. La única persona que se puede juzgar sos vos mismo, porque vos tenés una conciencia y esa conciencia cuando te vas a acostar cada noche sabe muy bien si diste tu máximo, si fuiste real, si fuiste auténtico o si de lo contrario te pusiste una armadura, una máscara y interpretaste un personaje que en realidad no era el personaje que querías interpretar, pero bueno, querías moldearte a esa sociedad, a lo que te dijo la sociedad que tenías que ser. Entonces, de noche, con la almohada, tu conciencia te habla y vos sos el único que puedes saber si fuiste real, si diste ese 100% o te faltó mucho más por dar. O sea, para entender un poco más. Entonces, si la mente es lo único que puede juzgar, porque el alma no juzga, porque al final todo es energía, nosotros estamos hablando de que el ego es el único que enjuicia. Exacto, sí, el ego es el único que puede etiquetar algo bueno o algo malo. En realidad nada tiene una definición salvo el que uno mismo le está poniendo. Entonces, vamos a partir de esta base. Si el ego es el único que puede hacer un juicio, y si partimos de la base de lo que traía Vale hoy temprano, de que todo es información y todo es energía, y como es adentro, es afuera, porque lo que pasa en tu mundo interno es lo que se proyecta de afuera, entonces, cuando uno recibe juicios, críticas o desaprobación, lo único que está pasando es que a nivel interior tu sistema operativo, como está procesando y como está percibiendo y proyectando tu mundo exterior, es que está basado en el juicio interno por cómo te moldearon tu mindset, por cómo te programaron en base a castigo y recompensa. Entonces, como de niño vos recibías
castigos por fallar o equivocarte, ese castigo es una vocecita que está acá toda tu vida diciéndote todo lo que estás haciendo mal, lo que no sos, lo que no haces, lo que hiciste bien, lo que hiciste mal, lo que no pudiste hacer o lo que fallaste. Y esa vocecita interior, que es un juicio autoimpuesto por la sociedad, que se te instauró y ahora todo lo que haces es pasado por un filtro de etiquetas y juicios, entonces eso va condicionando toda tu realidad allá afuera. Y el ego etiqueta las cosas buenas y las cosas malas. ¿Por qué? Por lo que te acabo de decir. Te criaron en base a castigos y recompensas, poniéndote un marco referencial de lo que está bien o lo que está mal. ¿Según quién? Según la persona que te crió. Ok, y la persona que me crió, ¿qué sistema operativo y de creencias y qué información tiene en su mindset? No tengo ni idea. ¿Cómo lo criaron a esa persona? ¿Quiénes lo criaron? ¿De qué información baja todo eso hacia mí? ¿Desde qué sistema operativo me criaron y cuál fue la información? ¿De dónde salió? ¿De dónde viene? Entonces hay dos voces. Está la voz de tu conciencia, que es Dios, y está la voz de tu ego, que está operando según la información que tenés archivada. Y estamos hablando de los ancestros, o sea, no tenés ni idea de dónde viene la información que hoy tenés en tu mente. Esa vocecita que te dice, no hagas eso, no, eso es peligroso. O esa vocecita que te dice, viste, yo te dije que no tenías que hacer eso. O esa vocecita de, peligro, 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 no te atrevas, no salgas de esta zona de confort, no hagas esto, o no digas esto, porque si no te juzgan, o si no te rechazan, o si no te abandonan, y pácate. Y eso es lo que te queremos enseñar a hackear. Por eso hackea tu juego. Por eso esta clase introductoria o este video introductorio a todo este programa de hackea tu juego es como el primer pantallazo para que entiendas cómo estás operando, por qué, para qué, por qué crees lo que crees, quién crees que sos, por qué crees que sos eso que crees que sos, y cómo empezar a hackear el juego subconsciente y la psique mental para empezar a convertirte en una persona distinta, hacer una transmutación de identidad para cambiar por completo todo tu cableado, todo tu mindset, toda tu forma de percibir y proyectar la realidad de afuera y empezar a ser la persona que realmente te gustaría ser, para empezar a ser la persona que realmente mereces ser. Pero primero hay que hacer una desconstrucción total. Sí, porque lo que queremos siempre es cambiar el mundo exterior, y para cambiar el mundo exterior tengo que cambiar mi identidad, porque mi identidad es lo que está construyendo ese mundo exterior. Entonces, si tu vida hoy no está resultando para nada, queremos decirte que lo único que tenés que cambiar es tu identidad. Nada de afuera va a cambiar y nada de afuera tiene que cambiar para que tu mundo cambie. Las únicas personas que logran resultados en su vida y que logran cambios en su vida y que logran moldear su realidad según lo que creen que se merecen son aquellas personas que pueden dominar su mente. Y entonces, ¿cómo cambio mi identidad? Dominando mi mente. Si puedo dominar mi mente, puedo dominar esta identidad. O sea, puedo cambiar esta identidad las veces que sea necesario y sin juicio. O sea, lo que hacemos es etiquetar como malo o como errores. No hay errores. No te juzgues y no te enjuicies por haber hecho cosas que quizás hoy decís no debería haberlas hecho, o entrar en ese arrepentimiento, en esa culpa, porque otra vez, en lugar de atraer eso que querés, vas a estar vibrando en frecuencias vibratorias más bajas por estar vibrando ese sentimiento de culpa, de vergüenza, de arrepentimiento, y entonces tu vida va a seguir igual porque vas a seguir en ese bucle repetitivo de esa frecuencia vibratoria que va a traer a tu vida más de lo mismo. Entonces queremos decirte que cambiando tu identidad podés transformar tu mundo completamente. Te vas a preguntar, primero que nada, ¿cómo cambio mi identidad? Ok, primero que nada tengo que decirte que tenés que entender ¿con qué se compone tu identidad? ¿Cómo se compone tu identidad? Y seguramente esto sea el video que le sigue a este video, porque vamos a hacer una explicación mucho más profunda de lo que puede llegar a durar, no sé, capaz que 30, 40 minutos de video, pero es literalmente muy fundamental que entiendas cómo está compuesta tu identidad, qué pilares o qué cualidades, características y factores están creando, consolidando y moldeando tu identidad. Y después algo que Vale recién dijo que me da como espacio también a cinchar un poquito el hilo, es
¿Cómo que no hay errores? ¿A qué te referís? No hay errores porque estamos dentro de un plan, de un destino que, si bien podemos moldear con nuestra energía los escenarios, o sea, los lugares en donde posicionamos nuestro campo energético, nuestra persona, hay un destino, hay un camino indesviable que está perfectamente creado para conocer nuestra mejor versión. O sea que nada es casualidad, ¿no? Las casualidades, de hecho, no existen, todo es causal y todo está creado por un plan mayor, por una conciencia superior que lo que quiere es que nosotros nos empecemos a mover a la zona desconocida, a la zona de oscuridad, que es la zona donde suceden los milagros, para encontrarnos con esa mejor versión que de hecho ya existe. Pero tengo que romper la identidad de esa identidad que no se cree merecedor, que está vibrando en culpa, en vergüenza, en arrepentimiento, en pensamientos negativos. Entonces todo se basa en romper esa identidad para crear esa nueva identidad, que esa nueva identidad ya existe, de hecho, está coexistiendo conmigo y es mi mejor versión, lo que me merezco en esta vida transitar. En el siguiente video te vamos a explicar absolutamente todo al detalle de cuáles son todas esas cosas que componen hoy tu identidad, todos esos factores que hacen que vos seas quien sos. Vamos a hablar de creencias, de miedos, de inseguridades, de heridas del pasado, de mamá, de papá. Vamos a ir en lo profundo en lo que son las heridas del alma y del ego, y vamos a ir en lo profundo en todo lo que es el campo de la percepción, ¿ok? Todo lo que compone tu personaje actual lo vas a descubrir y lo vas a identificar en el video siguiente. Así que nada, te vemos dentro. Bienvenido, bienvenida a Hackea tu Juego. Bienvenido y es un placer tenerte acá y ayudarte a expandir tu conciencia y obviamente seguir creciendo juntos. Chao.